Hola, bienvenidos a una nueva entrevista a Quit, el canal de Jenny y el Ateneo. Soy Fabiana Scherer y voy a estar conversando con Bruno Puelles sobre su nuevo libro, La ciudad de los mil ojos, que fue editado por el sello PUC. Una maravilla, tu primer libro en PUC, Bruno. Qué gusto saludarte. Un placer saludarte. Muchas gracias por hablar conmigo hoy. No, un placer. Aparte les cuento que Bruno es novelista, dramaturgo. Escuchen este datazo, porque fue finalista del premio Minotauro en el 2020, en el 2022. ¿Y por qué digo datazo? Porque es el sello que editó a monstruos como Bradbury, Tolkien, Ballard, ¿no? También fue finalista de los premios Ignotus el 2020, en el 2022, del premio Utreta el 2019 y mención del jurado del premio UPC en el 2018. Y en 2019 creó además una revista de ciencia ficción y fantasía y de terror, que era Opportunity, y que las coordinaste hasta el 2022. Bruno tiene ya varios títulos publicados, se te va re joven, pero tenés un montón de libros publicados y que se mueven estos títulos entre la ciencia ficción, la fantasía y también el terror. Y cuando uno ingresa a la página de Bruno, que es brunopuelles.com, se puede leer algo que a mí, ahí vamos ahí ese puntito, Bruno, que es escritor de fantasía y ciencia ficción. Y ahí decís, procuro escribir sobre gente que no se rinde. Y creo que acá en la ciudad de los mil ojos, esta primera novela con Puck, es fiel a este espíritu, ¿no? Sobre gente que no se rinde. Sí, sí, es verdad. Es que esto fue una cosa en la que reflexioné hace tiempo ya, no cuando empecé a escribir, porque empecé a escribir hace un montón, pero cuando empecé a publicar, que no es hace tanto en comparación, eh, tuve que plantearme quién soy yo como escritor, ¿no? ¿Qué escribo? ¿Qué tipo de historias me gustan? Y como no me ciño a un género solo, sino que me gusta efectivamente escribir de distintos géneros, al final lo que encontré como punto en común de las cosas que me gusta escribir fue eso, fue tener personajes que no se rinden, que no significa que lo tengan fácil, sino al contrario, ¿no? Ponerles muchos problemas en el camino, muchos obstáculos, y que sin embargo sean gente que está dispuesta a salvar esos obstáculos. A lo mejor no de primeras, pero antes o después sí. Claro, bueno, la vida misma, ¿no? Esos obstáculos Sí. que todo el tiempo estamos como metiendo y remando. Digo, y quiero leer la contratapa para ir metiéndonos en la novela, ¿no? Como aparece, dice, todas las ciudades marítimas temen la tempestad, excepto La Serena. El tiempo no pasa por ella, sus habitantes nacen y viven y mueren. Los demonios acuáticos emergen una vez al año de los canales. Las campanas de la torre siguen sonando. Una niebla fría y perezosa rodea la ciudad perennemente y desdibuja el horizonte. Todas las ciudades marítimas temen la tempestad, pero La Serena hace 2 siglos que no vive ninguna y ha olvidado el peligro hasta ahora. Esto me interesa un montón, ¿no? Olvidar el peligro hasta ahora. Una ciudad que, bueno, eso, ¿cómo es olvidar el peligro y de golpe volver a sentirlo, ¿no? Ujú. Sí, creo que ese cambio en el escenario de esta historia es interesante, porque precisamente el haber olvidado el peligro, el haber vivido durante 200 años, que es verdad, o sea, es literal en la historia, haber vivido durante 200 años protegidos por unas circunstancias extraordinarias, que en la novela es que la ciudad, que está inspirada en Venecia, eh, Ujú. ha estado 200 años protegida por un pacto que sus habitantes han hecho con unos demonios de agua. O sea, La Serena, igual que Venecia, es un punto clave, tanto comercial como militar, como político, en su época, en su momento, por la posición geográfica muy buena en la que está, ¿no? Como ciudad. Eh, y por lo tanto también tiene muchas amenazas, mucha gente que ambiciona hacerse con esta ciudad. Y al contrario que en la realidad Venecia, en mi novela, La Serena, que es su gemela, ¿no? Lo que hace es eso, proteger las fronteras de la ciudad mediante un pacto con estos demonios que viven en la laguna, ¿no? En la laguna de Venecia, de La Serena. Eh, Estos demonios protegen la ciudad, la cierran y la aíslan del resto del mundo durante 200 años. Esto no es lo que esperaban los habitantes, pero los demonios tienen su forma de entender las cosas. Ellos les dicen protegen la ciudad y ellos la cierran y nadie puede ni entrar ni salir durante 2 siglos.
pero también es verdad que están protegidos. A cambio, los demonios tienen derecho a salir del agua 10 días al año, que son los de carnaval, la gente hace fiestas Claro, en su honor y esto es lo que hacen. Pero el caso es que la ciudad ha estado protegida y bloqueada durante 200 años y no ha recibido ninguna amenaza, ni climatológica ni humana, ¿no? sí, Eh, claro. y la gente que vive en ella se ha confiado. Empiezan a volverse imprudentes y empiezan algunos de ellos a ambicionar volver a abrir Claro. las fronteras, cosa que no tiene por qué ser malo en sí, pero ellos han nacido en la Serena bloqueada, ellos no conocen lo que hay al otro lado, no conocen qué puede implicar abrir las fronteras o qué peligros puede haber o qué peligros puede haber en contrariar a los demonios y en romper un pacto que lleva funcionando con ellos, con unas criaturas muy poderosas 200 años. Y a mí me parece que eso era un punto de partida muy interesante para una novela de fantasía, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas personas que no conocen el peligro que hay detrás de una puerta la abren? La abren y se animan a eso. Es interesante porque hay un impacto muy, digo, de hecho hablabas de Venecia y del carnaval y de la tapa, bueno, justamente que es bellísima, tiene mucho que ver con ese espíritu, ¿no? Del carnaval de Venecia. Pero digo, Venecia obviamente tuvo un impacto muy fuerte en vos Mm. porque es, La Serena, digamos, es un personaje de la novela. O sea, están los personajes, pero la ciudad es un personaje en sí. Sí, para mí era muy importante que la ciudad tuviera un lugar principal en esta novela, porque la idea de la novela surge en Venecia. O sea, yo fui por primera vez a Venecia, no tenía ninguna expectativa, la verdad, me enamoré completamente de la ciudad, me pareció un lugar mágico, pero no solo eso, sino que hay algunos lugares que vas y te das cuenta de que vas a volver. O sea, de que estás yendo de viaje, pero eso no se va a quedar allí y lo sabes. Yo creo que eso mucha gente que ha viajado lo ha sentido. E incluso ni siquiera hace falta viajar muy lejos. Hay veces que entras en una casa y sabes que ese lugar va a ser especial para ti. Mm, Eh, y a mí me pasó eso con Venecia esa primera vez que fui. Y justo la noche en la que me iba de Venecia me vino la primera idea de esta novela. Porque estaba mirando el canal, era de noche, me estaba yendo y de repente al ver el embarcadero, ¿no? Estas escaleras blancas de piedra que se meten en el agua, se me ocurrió que parecía que eran escaleras para que una criatura saliese del agua. Y entonces pensé que estaba tan oscuro y el agua tan negra que podría haber una criatura allí y yo no me daría cuenta. Y a partir de ahí, de esa semilla, ¿no? Ya empezó a surgir toda esta historia de los demonios, los palacios. Y yo quería ese contraste tan chulo que hay en la ciudad de Venecia entre la elegancia de los palacios y la decadencia de la ciudad que se está cayendo a pedazos al agua, ¿no? mm. Muchas veces, ¿no? Esta pintura, estos desconchones en las paredes que por lo demás parecen de lo más lujosas. Ese contraste que creo que es lo que le da esa magia tan especial a la ciudad, eh, yo lo quería ver en los demonios, estas criaturas no mojadas, mohosas, totalmente demoníacas y peligrosas, saliendo y yendo a una fiesta, ¿no? Este contraste quería que estuviera igual que en la ciudad de Venecia, estuviera reflejado en mi novela, que se respetase ese espíritu y que en la ciudad que tiene una personalidad increíble, o sea, estoy hablando de Venecia ahora, Sí, sí, sí. esa personalidad la heredase la Serena y fuera igual de potente e igual de creíble e igual de fascinante que en la ciudad real. Y me hubiera dado mucha pena, dado que era una novela, es una novela que escribí como en homenaje a esta ciudad, a este enamoramiento, me hubiera dado mucha pena no conseguir capturar ese espíritu. Pero al recibir luego comentarios de lectores, me ha quedado claro que sí, que el espíritu de la Venecia está allí y como dices tú, que de hecho se personifica prácticamente en un personaje más de lo importante que es en la novela, ¿no? Totalmente, y creo que lo lograste, porque en realidad uno lee La Serena, pero enseguida te da ganas de primero de ir a La Serena, y después decir, bueno, ¿dónde queda esa Serena? Bueno, viajamos con el libro, pero bueno, en lo real nos vamos a Venecia. Y tal es así, porque también te quiero preguntar, ¿no? De tu proceso creativo, porque obviamente hay todo un trabajo de investigación. En el libro hay una parte que es nota de autor, donde, bueno, justamente hablas de esta inspiración de Venecia, y marcas cosas que son muy interesantes sobre las diferencias, ¿no? Reales entre La Serena y lo que es Venecia. O sea, hay un trabajo de investigación bueno, que se nota y fluye para que, bueno, para que uno se vea reflejado en esta ciudad, encuentre esa Venecia, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Pues hubo una primera etapa que fue fácil en el sentido de que cuando uno hace algo que le gusta, ¿verdad? Te sale fácil. Entonces esta documentación
yo me fui de Venecia deseando volver y con esta idea de historia. Y entonces empecé a leer sobre Venecia y ahí se solapan mi amor por la ciudad con ese libro que estaba empezando a crecer en mi cabeza. Entonces, esa documentación en realidad era a la vez sobre Venecia y sobre La Serena. Y yo estaba leyendo mucho sobre esta ciudad y cada vez se me ocurrían más ideas, se iba tomando notas y estaba pensando, de hecho me documenté mucho sobre cómo era Venecia, pues más allá, más o menos por el siglo XV-XVI, que es desde mi punto, es como yo, cuando yo me imagino que se bloquea la ciudad, o sea, es La Serena en mi novela, pero después cuando ya empecé a crear la historia, a preparar este esquema, ¿no? La primera escaleta, las primeras sinopsis de la historia, cómo iba a ser, caí en que La Serena se diferencia mucho de Venecia en algunas cosas, que Venecia en el siglo, o sea, si La Serena se bloquea en finales del siglo XV y está 2 siglos bloqueada, yo no puedo estar pensando en mis personajes como en el siglo XVII o principios del XVIII, porque todo lo que ellos tienen es lo que tenían cuando se bloqueó. No tienen Claro. nada que venga de fuera, no tienen tecnología, no tienen inventos, no tienen ni siquiera alimentos o ingredientes o semillas, solo pueden tener lo que tengan en ese momento. Y entonces hubo una segunda labor de documentación de que ahí ya entra mucha imaginación también de, vale, ¿qué se cocinaba en Venecia en esta época? Y después yo tenía que hacer una traducción de qué pueden cocinar en La Serena con los ingredientes que tienen en La Serena. Por ejemplo, azúcar es imposible que tengan si no tienen comercio, si no tienen importación. Pero pueden tener miel, entonces puedo adaptar las recetas. Entonces hubo un trabajo muy creativo Bruno, de... eso es lo más interesante y creo que pasa con el género fantástico, ¿no? Porque se nutre de las cuestiones reales, históricas, y después lo fantasioso, e imaginar esos mundos. Qué sé yo, uno piensa, digamos, cuando se hizo libros referidos a la cocina, por ejemplo, el Games of Thrones, o el universo de Tolkien, ¿no? Donde tenés hasta esos idiomas, hasta esas comidas, hasta esos lugares. Entonces, creo que justamente tu novela, La ciudad de los mil ojos, también tiene esos condimentos que la hacen tan particular. Sí, además yo creo que lo hacen dentro de la fantasía. La fantasía es fantasía, pero también tiene que ser verosímil para meter al lector dentro y para tú creerte que estás viviendo en ese mundo. Para mí como lector eso es muy importante y entonces también es una cosa que quiero que esté en mi libro. Por otro lado, es también una parte muy divertida de hacer, ¿no? Porque tienes eso, te estás documentando y estás basándote en la realidad, pero también estás trasladando eso a tu universo particular. Luego, por otro lado, luego hubo otra parte de documentación que pude hacer en el mismo sitio porque tuve la suerte de que una vez que ya tenía preparada toda la escaleta y toda la planificación de la novela, me pude ir a empezar a escribirla a Venecia. O sea, me fui allí, tenía un sitio donde un espacio de trabajo y entonces estaba por las mañanas escribiendo. Bueno, mi plan era por las mañanas escribir y por las tardes ir a los sitios que salen en la novela para poder sacar fotos, tener luego material visual para utilizar como referencia, también ver estas cosas de mi personaje va del punto A al punto B y necesito que llegue en tanto tiempo, pues hacer yo el camino para ver cuánto se tarda, qué es lo que te encuentras, ¿no? Todo No este tipo dejaste de nada cosas. librado al azar. No, pero fue un lujo poder hacer todo esto estando en el sitio en vez de en Google Maps, ¿no? Que es lo que pasa normalmente, que te pones ahí a ver fotos. No, no, fue fantástico poder estar allí porque además captas esa vibración de la ciudad, no sé qué es otra cosa, ¿no? Estar allí, poder... Vamos, yo estaba escribiendo y es que tengo fotos del sitio porque digo, si no nadie me va a creer, porque tenía mi mesa de trabajo pegada a una ventana por la que había un canal y se veía todo el tiempo pasando barcos, pasando góndolas, realmente estabas ahí todo el tiempo. Y luego también poder ir a los edificios históricos donde pasan las cosas, poder ver cómo vivía la gente entonces, poder ir a museos, poder ver todo en el sitio, esa documentación como de trabajo de campo fue fantástica, fue un lujazo para mí. Maravilloso, maravilloso. La próxima te acompaño. Hago las Vale. fotos, lo que quieras, dale, hacemos el recorrido. Pareció fantástico eso. Te digo también, Bruno, que bueno, que en tus novelas, por lo general, tenés varios personajes, laburás con varios personajes. Y en este también, digamos, tenés así personajes, pero bueno, tenemos los principales y me gustaría que me cuentes un poquito de ellos. Por ejemplo, arranquemos con Valdicere, ¿no? ¿Cómo lo definís? Porque es el primero que conocemos. Sí.
Baldicere fue un personaje muy complicado para mí en un principio, porque hay algunos personajes que tú vas creando y más o menos, ¿no?, le vas uniendo como piezas de un puzzle hasta que creas la imagen del personaje. Y luego hay personajes que te vienen directamente y ya sabes cómo son. Y vienen como con mucha fuerza, además de este personaje es así. Y no puede ser de otra forma. Vienen como definidos desde el principio, casi como si fueran reales, no sé. Y Baldicer es uno de estos segundos. El problema es que en mi primera versión de la historia, los protagonistas eran los mellizos, que luego, Mm, si quieres, hablamos de ellos. Ellos iban a ser los protagonistas y Baldicere iba a ser solamente un interés amoroso de otro personaje, pero no iba a ser principal para nada. Y a medida que trabajaba con esa idea, me resultaba muy difícil encajar el personaje de Baldicere, tal y como me había venido, en ese rol secundario. Y entonces pensé, vale, no pasa nada, le voy a convertir en un villano. Esto también me vale. Y entonces reescribí todo mi esquema para que fuera un villano. Pero tampoco me conseguía encajar. Era como si el personaje me dijera, no, Bruno, estás muy equivocado, esta historia va sobre mí, yo voy a ser un protagonista. Entonces tuve que rehacer todo otra vez. Y eso es una cantidad tremenda de trabajo, porque yo dedico mucho tiempo a planificar. Entonces ya por tercera vez conseguí el esquema y bueno, ¿estás contento ya? Y ya sí, ya se quedó de protagonista, él feliz, yo feliz, y luego escribirle fue muy fácil, porque ya tenía muy claro el personaje. Y porque un poco la forma de portarse conmigo, vamos a decirlo así, es lo que él muestra después en la novela, que es, no voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer, voy claro. a hacer lo que yo quiero. Y voy a volver el mundo del revés si hace falta para no pasar por este aro y hacer algo que yo no quiero hacer. Entonces, Baldicere, bueno, sí, Baldicere es ¿no?, es un aristócrata, es el hijo heredero de una de las familias gobernantes, pero él quiere más, él quiere tener mucha más libertad de la que tiene en ese rol en la sociedad, ¿no? Y sobre todo quiere tener poder de decisión sobre su vida y sobre la gente a la que quiere, o sea, no para controlarles, sino para protegerles. Claro que también es un personaje muy arrogante y mete mucho la pata en su aventura por conseguir ese control que no tiene. Mm. A veces crea problemas muy grandes de los que luego tiene que salir o Pero me intentarlo. encantó cómo se metió en tu vida y te dijo, no, por acá no, vamos por otro lado. De hecho, pienso también en Fiordalice, ¿no? Digamos que es un personaje lindísimo y que creo que tiene mucho de vos. A ver, me atrevo a decir en qué sentido. Porque es un personaje que se mete con la ficción, que es amante de los libros, que es amante del teatro, que bueno, que después vamos a hablar de eso. El teatro es la pasión, que es otra de tus pasiones, ¿no? O sea que Mm. ahí hay algo por ahí tuyo. Viste que generalmente los personajes tienen algo del autor, ¿no? Sí, yo creo que inevitablemente lo tienen. Fiordalice, además, para mí es un personaje especial porque eh, para mí es uno de estos personajes que espero que sorprendan. Porque tiene un hermano que es tan echado para adelante, tan, no sé cómo decirlo, tan dominante en cierto sentido, tan dispuesto a tomar el volante, ¿no? Eh, que ella de primeras puede parecer que no lo es, puede parecer más reservada, más plácida, más tal. Puede incluso parecer obediente y conformista, y no lo es en absoluto. Fiordelis simplemente para mí es más estratega que su hermano, es más tranquila y eso le permite también ver las cosas con un poco más de frialdad. Y así como él muchas veces por apresuramiento y por arrogancia creo que no calcula bien los riesgos, ella es más calculadora en ese sentido, pero tiene el mismo ímpetu que él. Y en los momentos en los que Fiordelis tiene que tomar las riendas y dar un paso adelante, no duda en hacerlo. Lo que pasa es que ella sabe esperar a un momento adecuado, mientras que él intenta fabricar ese momento. Claro. Y en ese sentido son muy parecidos, pero muy distintos. Y me gusta mucho jugar con esa dinámica de hermanos en las que él es el mayor y va como un paso por delante diciendo, ven es por aquí, pero ella, por mucho que sea la pequeña, también es una persona adulta, una persona que sabe lo que quiere para sí misma y que tiene sus propias formas de conseguirlo. No depende de su hermano para eso. Bruno, vos hablabas al comienzo, justo que hablamos de los personajes, nombraste que al principio se iba a centrar en los mellizos, en Pellegrina y Ventura, ¿no? Malatesta. Y acá, bueno, son los agradecimientos en el libro, justamente vos decís, gracias a mi hermano Fernando por ayudarme a definir las motivaciones y el modus operandi de Pellegrina. Es mi experto asesor en parejas de hermanos ladrones.
sin que seamos nosotros nada de eso, ¿no? Está bueno que lo hayas aclarado. Pero digo, hay mucho de esto, como justo comentabas recién, ¿no? El hermano mayor, el hermano menor, el tema de los mellizos, o sea, el tema de la relación de hermanos está muy presente en lo que es esta novela. Mm, sí, de hecho, ahí están la relación entre Valdicera y Fiordelis, que pese a sus diferencias y a ser muy hermano mayor, hermano pequeño, hay varias escenas de Valdicera yéndose en mitad de la frase de Fiordelis porque no le interesa lo que está haciendo su hermanita con el teatro, Fiordelis diciendo, uff, sí, mi hermano es un petardo, bueno, sí, no tienen esa relación, pero se quieren muchísimo y son como muy leales en uno al otro al fin y al cabo. Eh, los mellizos tienen una relación un poco más, no sé cómo decirlo, más complicada por sus Ujú. circunstancias también, porque están en una situación muy difícil, los dos no tienen eh, el apoyo de una familia, están solos, tienen que arreglárselas desde muy pequeños por su cuenta, eh, y además sus personalidades son también muy distintas, ¿no? Ventura es más dependiente de su hermana, es no sé cómo decirlo, es más nervioso, más inquieto, más inseguro quizá, también más dulce, no está muy preparado para la vida que le ha tocado vivir. Y ella, en cambio, es una superviviente. Pellegrina está hecha a lo que le ha tocado y ha dicho, aquí me las tengo que arreglar como pueda. Y está dispuesta a hacerlo y a tirar de su hermano también, aunque le pese a veces. Y después también está la relación entre las hermanas Sartori, entre Marte y su hermana mayor, que también son de la Claro. aristocracia. Y que también en ellas es una relación también distinta porque se llevan muchos años. Y creo que eso ya lo cambia todo de dinámica entre ellas. Se llevan tantos años que durante una época en sus vidas, Marga, que es la mayor, ha sido responsable de la pequeña, porque sus padres ya no estaban y ella siente que la ha criado ella. Y eso ya crea una desigualdad entre ellas tremenda, ¿no? En su dinámica. Y su lucha es más por Marte ser tomada en serio por su hermana mayor y su hermana por ser capaz de confiar en Marte, en la pequeña, porque para ella sigue siendo una niña y le cuesta mucho verla como una persona mayor. Son todo dinámicas distintas que yo creo que se dan en la realidad. Hay un montón de relaciones entre hermanos que son totalmente distintas, de hermanos que se llevan, que no se llevan, que se entienden, que no se entienden. Eh, y me parece que eso también está guay que se vea en los libros, que no sea solo como una relación estándar entre hermanos, de vamos, nos entendemos y vamos a muerte siempre, o rivalidad. Esas son, ¿no? Muchas veces las dos opciones, y Claro, yo creo sí, que sí, hay sí, los dos muchas. extremos. Ujú. Sí, y no tiene que ser así. En una lectura conjunta hace poco dijo una de las lectoras que me pareció muy interesante, que qué curioso que la relación entre hermanos más sana, quizá, la tienen los hermanos Abacua, Valdicera y Fiordelis, que son justo los dos que nunca se han visto obligados a uno ser responsable del otro, sino que ambos tienen a sus padres, están muy amparados por su familia y han podido ser hermanos y ya está, durante su niñez. Claro. Mm. Claro, re interesante el punto, ¿eh? Como para meternos ya en un terreno de psicología, digamos. Sí, ¿No? hombre, Claro, sí, han sí, tenido más porque en suerte. realidad la novela, cuando vos ves, digamos, esta relación entre hermanos y también las diferencias de clases sociales, que también está muy, muy metido en la novela, es más que interesante también indagar en eso, ¿no? Sí, la diferencia entre clases sociales además es que es una cosa que existe. Quiero decir, existe hoy en día y existía muy pronunciadamente también en la época en la que pasa la novela, ¿no? Em, y a mí me parecía importante, ese es el motivo también de tener tantos personajes, poder mostrar por diferentes perspectivas las distintas caras de la ciudad y las distintas realidades que hay ahí para las diferentes personas. Si yo solo hubiera contado la historia de Valdicere y Fiordelis, solamente hubiéramos tenido la aristocracia, y eso es un porcentaje muy pequeño de los habitantes de La Serena. La Serena no Claro. es así para la mayor parte ¿no? de la gente que vive en ella. Entonces, por eso me parecía importante tener a los mellizos y tener a Mirlo, ¿no? Que es uno de los imperiales, que son esta como clase totalmente eh, apartada de la sociedad por ser los que eran de fuera, ¿no? Los que no eran originariamente de La Serena y se quedaron atrapados con el bloqueo. Eh, y eso es una realidad totalmente distinta. Los imperiales tienen una mini sociedad dentro de esta sociedad que funciona con otras reglas y a los que se les permiten distintas cosas que al resto de habitantes y cuya vida y los obstáculos que encuentran en su vida son muy, muy, muy distintos
a los de cualquier habitante de La Serena, no digamos ya a los de la aristocracia. Claro, claro, no, por eso digo riquísimo en cuanto a personajes y esto de ver las clases sociales y un poco esto también de lo que decías de esa Venecia convertida en Serena. Digo, Mm. aparte, en un momento de la charla al comienzo decía que aparte, bueno, de tus novelas, de meterte en la fantasía, en lo que es la ciencia ficción, sos dramaturgo, ¿no? Y das vida, digamos, al teatro fantástico. ¿Cómo es dar vida al teatro fantástico, no? Digo, porque las obras de teatro de fantasía o de ciencia ficción tienen otros retos en escena, imagino, digo, veo mucho teatro y se nota, digamos, esas diferencias a veces, y realmente ver teatro es una alegría también, ¿no? Sí, totalmente. Además, el teatro tiene una forma de ser verdadero, sin artificios, o sea, lógicamente con algunos artificios, pero a lo que me refiero es a las historias, ¿no? No ya la puesta en escena. De contarte la historia, esto es lo que hay, y ponerte conflictos de personas e historias y personajes y sus vidas y sus circunstancias delante para que lo vivas ahí en ese momento, ¿no? Y eso es una cualidad, creo yo, que distingue al teatro de otras formas de narrar historias. Y creo que al final casi todas las cosas, casi todas las formas de arte se acaban solapando y se acaban alimentando unas de otras, y yo creo que eso enriquece. Y en el caso del teatro y la narrativa, ¿no? La novela en este caso, creo que enriquece muchísimo. A mí, yo lo noto que a mí como escritor, el haber escrito teatro y trabajado en teatro me ayuda muchísimo a escribir novela. Me ayuda a naturalidad en diálogos, me ayuda a construir personajes, porque la forma de construir personajes en teatro eh, está muy definida y muy trabajada. Quiero decir, al fin y al cabo es un trabajo que se hace tanto desde el punto de vista de la dramaturgia como de la dirección como de los actores. Eh, y todo ese trabajo, trasladarlo a novela, a mí me ha ayudado un montón. Luego lo que me decías de la fantasía, claro, es distinto porque también se diferencia mucho, creo, no solo de la novela, sino, por ejemplo, del audiovisual, ¿no? En teatro, bueno, puedes tener efectos especiales, sobre todo cuanto más presupuesto tengas, puedes hacer auténticas maravillas, ¿no? Sobre un escenario. Eh, pero también en obras de teatro más pequeñas o más independientes, ¿no? Con menos presupuesto, se pueden hacer maravillas porque juegas muchísimo con la imaginación del público y con esa complicidad entre, ¿no? Lo que pasa en el escenario y el espectador que ha ido allí a meterse en esa realidad y a creérselo, ¿no? Yo creo que ahí hay que jugar mucho con el ingenio, con la complicidad del espectador y con su propia fantasía, su propia imaginación, que va a rellenar a lo mejor esos huecos que tú vas a veces, creo que en teatro a lo mejor no hace falta que pongas toda la imagen, basta con que pongas una Total, especie de estructura, ¿verdad? Y los espectadores total. rellenan. Sí, 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 totalmente. Bueno, digo, esta riqueza, digamos, se da y se nota en los diálogos, porque vos trabajás muy bien el tema de los diálogos y en el momento en que pones también las escenas, ¿no? Es así como muy, muy rico y que se hace muy visual, digo, esta invitación. Y de alguna manera me permito pensar, ¿no? Que el teatro también te corre ese lugarcito del escritor solitario, ¿no? Porque es por momentos correrte y entrar en ese mundo de que es todo el tiempo ida y vuelta. No, totalmente, totalmente. El teatro, además, tiene ese punto colaborativo en el que no solamente en teatro, no es solamente el texto, no es solamente los actores, no es solamente el director, no es solo la escenografía, no es solo el vestuario, es un montón de elementos. En todos ellos hay alguien trabajando de forma creativa para dar pie, o sea, dar forma a lo que va a hacer y que su pieza haga crecer el conjunto, ¿no? Al final es una obra de teatro, es un mosaico, ¿no? En el que todo el mundo ha puesto unas teselas teniendo mucho en cuenta cómo cuadran los demás. Eh, y se tiene mucho cuidado, creo yo, también al montar una obra, ya hablando ahora entre dirección y actores, en que sea coherente, ¿no? Yo he visto además en muchos montajes ese diálogo entre dirección y actores de, para mí mi personaje es así, mi personaje habla así, mi personaje puede tener esta manía, pero todo se pone sobre la mesa y se habla, vale, esto nos cuadra con el conjunto, esto cuadra con la visión que teníamos. Eh, y esa forma de pensar, de tener muchas distintas piezas diferentes, pero encajarlas de una forma que sea coherente, yo creo que a mí me sirve también
en una novela, aunque ahí al final sea un poco yo moviendo todos los hilos en ese primer proceso de creación de un borrador, porque luego es verdad que entran muchas más personas en la creación de una novela, menos mal. Pero en ese primer momento, tener esa sensación de esto en realidad son muchas piezas encajando, yo creo que sí que me resulta útil. Creo que los personajes al final, aunque sean creación de la persona que lo está escribiendo, tienen su propia voz y tienen sus propias motivaciones y tienen sus propias manías. Y cuanto más despliegue eso, más creíbles van a ser después y más reales para el lector. Pero hay que encontrar la forma de que todo eso encaje también. Yo creo que a mí me gusta cuando llega un momento en el que dices, es que podría no tener acotaciones, o sea, podría tener a los personajes hablando y que solo por cómo hablan y por lo que están diciendo, el lector piense, claramente esto es Pellegrina, no puede ser nadie más. Solo Pellegrina utiliza tantas palabrotas por frase y tan raras, ¿no? Y creo que eso, que al final sean reconocibles por sus acciones o por sus palabras, es un objetivo al que llegar, ¿no? Como escritor. Sí, no, estuve viendo, digamos, y leyéndote en Twitter, que sabes comentar, pues bueno, Bruno da desde 2015, si no me equivoco, clases de teatro para niños, adolescentes y adultos en Madrid. Y en Twitter haces unos comentarios que son maravillosos de lo que te pasa con tus alumnos, ¿no? Con los chicos, cómo van, lo que te cuentan y, y ese mundo totalmente distinto que también calculo que te enriquece y que te sirve para, bueno, para lograr estas historias que a uno lo transportan y como bien decías, estos diálogos que hacen que sean tan puntuales y tan reconocibles en los personajes. Sí, desde luego, trabajar en el ámbito del teatro y trabajar con niños, aunque no solamente porque los grupos de teatros de adultos son también tremendamente creativos, eh, es muy enriquecedor para mí. O sea, al final, yo he trabajado en distintas cosas y esto es lo que más me ayuda como escritor, en el sentido de que, lo que decías antes, de que mi trabajo no es solitario, eh, yo, o sea, mi otro trabajo, quiero decir, ¿no? Cuando no estoy escribiendo, estoy con más gente, lo cual ayuda mucho. Estoy lejos de una pantalla, lo cual ayuda un montón también. Y estoy trabajando con personas que constantemente están siendo creativas, se les están ocurriendo cosas y que al final lo que estamos haciendo es contar historias también, de otra forma. Entonces todo esto yo creo que sí, que desde luego crea como una atmósfera que a mí me ayuda un montón. Y los niños son graciosísimos. Estos fragmentos de diálogo que yo intento transcribir y pasar a Twitter son una mínima parte de lo que pasa en clase, porque es que hay cosas que es que solo son graciosas en el contexto. Yo sé que en un tweet no se entendería. Claro. O que son el tono en el que lo dicen, o que son, pero sí, pero hay algunos momentos que son muy, muy divertidos y yo a veces me paso la clase diciendo, uy, esto tengo que acordarme para ponerlo en Twitter. Cuando comenté que bueno, iba a hacer la entrevista con vos, Bruno, algunos me decían, bueno, pregúntale tal cosa, tal otra, ¿no? Yo sé que la lectura estuvo siempre presente en tu vida por tu familia, que son lectores, ¿no? Entonces, de alguna manera, preguntarte cuál fue el primer libro que te hizo amar las letras, si hubo alguno de esos que te impactaran y que vos abrazaras, ¿no? Pues hubo uno, además, que lo tengo grabado por el momento porque fue totalmente el momento en el que me solté y empecé a leer yo solo. Yo sabía leer, leía cómics, leía Tintín, leía Asterix, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho que me leyeran. A mí mi madre me había leído toda mi infancia, desde antes de que yo supiera leer, y me había contado historias, y ella fue la que en ese primer momento me transmitió ese amor por contar historias y por escucharlas, ¿no? Es la que te lee, perdón, y es la que te lee, porque acá los agradecimientos está, y agradeces esa lectura ahí de tu madre, ¿no? Sí, total. Sí, ella se lee muchas de mis historias antes de que estén publicadas y sí, bueno, es una ayuda tremenda. Pero bueno, eso ella me leía y a mí me gustaba que me leyesen. Entonces yo sabía leer, pero era mucho más cómodo que me leyesen, ¿no? Y me gustaba mucho además ese momento compartido. Y estábamos leyendo el libro de la selva de Kipling. Y estábamos leyéndolo juntos y ella intentaba animarme a que a ratos siguiera leyendo yo por mi cuenta, pero yo no quería. Yo quería que me leyese ya en voz alta y ya está. Y entonces ella me leyó hasta la mitad de uno de los cuentos del libro de la selva, que es La foca blanca. Me Ujú. leyó hasta la mitad
y luego me dijo, bueno, y si quieres saber cómo termina, lo tienes que terminar de leer tú. Y entonces pues se me quedó grabado porque me dio una rabia en ese momento, yo quería saber cómo seguía la historia y nada, efectivamente no pude aguantarme más y seguí, cogí el libro y a partir de ahí ya me leí el resto me leí el cuento y luego me leí todos los demás también porque ya que estábamos y a partir de ahí ya, ya seguí. Además yo tengo la suerte de eso, de que mi familia es muy lectora y había muchos libros en casa. Claro. Entonces, también de niños y juvenil vas heredando, ¿no? Las lecturas y en ese sentido pues tuve mucha suerte. Claro, y la curiosidad de ver en una biblioteca, ir, buscar y decir por dónde es esto, ¿no? O quizás también de ver a alguien leer y decir que estará leyendo. Pero lo de tu Ujú. mamá me encantó, esto de contarte y decir continuará salvo si, ¿no? Él continuará con los tres puntitos ahí. ¿Y, Exacto. y, qué, y qué libro releíste más veces? ¿Sos de releer libros o...? Uf, soy mucho de releer libros. De hecho, tengo libros que me he tenido que comprar varias veces porque es que se me deshacen las páginas ya de ¿En tantas veces que serio? los he releído. Sí, te lo prometo. De este libro ya se le caen las páginas. Ha llegado el momento de jubilarle y conseguir otro. Eh, Pero de- guardalo. O sea, ese sí, librito, ese libro que tenés ahí todo marcado y todo, porque es maravilloso. sí, 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 no, 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 se guarda, se guarda. La otra, el otro motivo por el que a veces compro un libro que ya tengo es si se ha regalado el otro. O sea, este momento en el que no lo recomiendas mucho a alguien y le dices, mira, quédatelo, llévatelo, te va a gustar, que tú tienes que reemplazarlo. Pero no, cuando es porque están muy viejos, sí, sí, claro, el viejo se guarda. Claro. Luego además es un problema porque luego no encuentras de la misma traducción que leíste cuando son traducciones. Y tú tienes grabada una traducción y si es una traducción reciente, a lo mejor es mejor, no sé, pero es distinta a la que tú te sabes y entonces eso molesta muchísimo. Tú quieres la que te sabes. Y además, Bruno, vos también haces traducciones, o sea que también en eso tenés un cuidado a la hora de, imagino, de elegir libros, a saber el traductor, sabes también que eso es importante, ¿no? A la hora de traducir una obra. Sí, hijo, se valora muchísimo. Yo creo que además se nota mucho cuando la traducción te gusta. Que puede, ya no entro en que sea buena o que no sea buena, porque también hay muchas cosas que son subjetivas. Algunas sí y otras no, pero muchas son subjetivas. Pero cuando la traducción te gusta, o sea, cuando la estás leyendo y estás diciendo qué placer que me cuenten así de bien esta historia, que es que me olvido de que es una traducción. La estoy leyendo y la estoy disfrutando como si la estuviera Claro. leyendo en el idioma que sea. Eso es una maravilla, es una maravilla. Y creo me gustaría hacerlo más, apuntarme los nombres de traductoras y traductores que me gustan y a veces incluso que eso sea también un punto a favor de elegir una lectura. Es decir, es que sé que va a estar muy bien traducido porque me leí otras traducciones de esta persona y son fantásticas, ¿no? Me leí hace Claro. poco una, bueno, leí hace poco el libro de Sin noticias en el frente, que salió la peli nueva Ujú. hace poco, ¿no? Pues me leí el libro y me pareció fantástica la traducción. Y lo que pasa es que, ves, esto no nos quedamos tanto, yo por lo menos no tanto con los nombres de traductores como de autores, y debería. Eh, Judith Vilas puede ser, no lo sé, lo tengo que mirar. Pero la traducción es fantástica, o sea, la de este libro. Y luego seguí leyendo del mismo autor otras traducciones y ahí de repente lo notaba un montón, porque además, claro, el original es alemán y yo hablo alemán. Y estaba viendo la traducción y diciendo, es que sé exactamente con qué palabras lo ha dicho el original sin haber leído el original. Y eso no debería pasar. O sea, yo no debería estar leyendo este libro en español y darme cuenta de que las frases están en alemán. En fin, Mirá. un desastre. Y la primera era tan buena que es que además noto toda la diferencia, Pero maldición. es interesante el detalle que decís, ¿no? Tener en cuenta a los autores y también empezar a darle valor al laburo de traducción, que parece que es clave para el valor de una obra, porque si lees una obra mal traducida y no tienes encanto, quizás te perdés después de descubrir a ese gran autor, ¿no? Que hay detrás, que ha Totalmente. pasado y pasa muchísimo, así que eso es importante. Pero no me dijiste al final qué libro fue el que releíste tantas veces. Ay, es que son muchos, Ah, y un, sobre todo juveniles, creo, porque era cuando tenía yo también más tiempo de releer y releer. Y y los te que tengo acordás a también más uno ahora antiguos. sí o preferís no decirlo? Juveniles, pues lo que pasa es que no te voy a poder decir autores porque no, también en esa época no me fijaba, me leía solo el libro y me daba un poco igual quién lo hubiera escrito, pero seguro que es muy fácil encontrarlos en Google. Creo que La marca del escorpión
lo tengo Mm. ya para jubilar. Toda la saga de El Silbador del Viento, también. Toda la saga de La Materia Oscura. O sea, hay libros. Luego Y infantil, además, aparte, digamos, eh, hay que gastar el librate, así, ¿no? Las sagas. claro, sí, sí, y además, claro, a lo mejor cuando la llevas ahí en la mochila, ¿no? Tienes 14 años y lo estás llevando a todas partes y el pobre libro lleva un traqueteo encima. Qué Pero bárbaro. sí, hay muchos, la verdad es que hay mucha, sobre todo en fantasía y fantasía juvenil, maravillosa. Bruno, y pienso como escritor, ¿no? De ciencia ficción, de fantasía. Imagino el impacto que habrá tenido en vos, que tuvo en todo el mundo, pero bueno, digamos, pensando en tu caso, donde la fantasía y la ciencia ficción se juega el presente, el futuro, ¿no? Lo que fue el COVID, digamos, uno que parecía estar metido como dentro de una película, lo que pasó con la pandemia, ¿no? ¿Cómo impactó en vos eso? Porque en tus novelas está esta mirada hacia el futuro, pero teniendo en cuenta lo que pasa en el presente, ¿no? De que nos va a llevar ese futuro. No sé si se entiende lo que quise decir, Sí, sí, sí. pero es eso, y eso es lo fantástico que tiene la ciencia ficción y también la fantasía, ¿no? Pues, si te digo la verdad, yo estaba justo antes de empezar, de que llegase, ¿no? El confinamiento y todo cambiase todo. em, yo tenía para empezar a escribir una novela larguísima, que era además primera parte de biología. Y estaba un poco agobiado pensando, bueno, esto me va a llevar fácil, yo calculaba, ¿no? 7, 8 meses como mínimo. Em, y justo entonces pasó esto y entonces tuve muchísima suerte porque me pude volcar completamente en este libro, lo cual me permitió escaparme bastante de esta circunstancia, ¿no? Que era tan agobiante. Me fue una válvula de escape para mí. Y por otro lado, una novela que yo pensaba que iba a tardar 8 o 9 meses en escribir, la escribí en 3. Entonces estaba volcadísimo en esto que ya había imaginado antes, con lo cual yo creo que seguro que tiene influencia, sobre todo concretamente en esta novela, eh, pero también fue muy liberador en ese sentido. Y después, en la siguiente que escribí, yo creo que tiene muchísima influencia, que esta es una que va a salir en los próximos años, pero todavía no puedo hablar mucho de ella por este secreto editorial, ¿no? Que a veces todavía no Claro. puedes esperar el título y tal, pero bueno, en un futuro. Pero es una novela en la que se nota mucho, creo yo, no tanto el tema de la pandemia, sino mi desconcierto ante la forma en la que globalmente, creo yo, o socialmente se tomó todo esto, ¿no? Hubo para mí unos cambios que fueron muy desconcertantes de no solamente del momento del miedo y de la precaución y de la ignorancia de no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino después también una despreocupación por parte de muchas personas de si no me afecta a mí me da igual, o si yo no estoy en riesgo no me importa. Y eso es una cosa que yo a lo mejor ingenuamente no me esperaba y que me marcó mucho y creo que eso está muy presente en las siguientes novelas que escribí. Creo que, bueno, coincido con vos. A mí también eso me sorprendió mucho. Pensé que, ¿te acordás que al comienzo se decía que íbamos a salir mejores también, ¿no? Que hemos encontrado las partes más oscuras del ser humano. Bruno, ya estamos como para terminar, pero bueno, no quiero dejar de volver a hablar de la ciudad de los mil ojos y digamos, y pensar que en algún momento te vamos a tener acá en Argentina presentándolo. Ojalá, ya le pido a Leo Tetti, que es el editor de PUC, para ver si vas a estar acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, sería un golazo. Lo estoy deseando yo, ojalá. Sí, sí, sí. Y si tuvieras que decir, digamos, ¿qué hay en la ciudad de los mil ojos, digamos, como para seducirte, ¿no? Vos hiciste un teaser, digamos así, de promoción muy lindo con Puck, que estás ahí mismo en Venecia hablando, y digamos, y hoy pienso que, bueno, que ahora en febrero arrancan ya para mediados los carnavales justamente de Venecia, y bueno, meterte en esta novela es como un viaje. Sí, yo creo que en esta novela lo que hay eh, que creo que puede motivar a leerla, que yo diría, si yo no la hubiera escrito y fuera el lector, querrías leerla por esto, sería personajes que son muy distintos entre sí, pero muy particulares y muy con mucha personalidad. Creo que es difícil
que te den todos igual. No sé si a lo Ujú. mejor alguno puede dar un poco más igual, ojalá no, pero creo que son tan distintos que creo que de alguna forma unos u otros, y seguramente creo yo, espero, más de uno, conectarán de una forma muy personal con las personas que lo estén leyendo. Creo que es fácil encontrar esos puentes con ellos. Y eso para mí como lector es importante, ¿no? Que me importen los personajes, que me importe lo que hacen, que se conviertan casi en personas que yo conozco. Y creo que esto lo hay en esta novela. Y luego creo que la atmósfera, el lugar en el que sucede, porque yo lo tuve muy fácil, porque Venecia es así y simplemente como que intenté trasladar al lector a este lugar, eh, creo que es un lugar fascinante. La historia pasa en un sitio que es mágico y es fascinante. Y espero que quien la lea pueda tener este enamoramiento y este hechizo que tuvo en mi Venecia cuando la vi. Espero que los lectores de esta novela lo sientan también. Eso es lo que yo creo que se puede ganar leyéndola. Seguro, seguro. Y es así, Serena, digamos, yo lo digo, es así como un viaje, con el tema de los personajes y el lugar, y además amo, digamos, también el mapita que está acá adelante en el libro, donde, bueno, está todo el recorrido de los escenarios, ¿no? De la novela, que también es maravilloso ahí tener eso, porque es invitarte a realmente a un viaje a una gran historia. Y que Bruno, son reales. O sea, si tú vas a Venecia puedes ir a verlos, están ahí. sí, o sea, no bajen el mapa de Google, vayan con el mapa del libro directamente a recorrer Venecia, es así. Bueno, Bruno Puelles, el autor de La ciudad de los mil ojos, lo tuvimos aquí charlando, te agradezco muchísimo, la mejor de las suertes, y bueno, ya le vamos a pedir a Leo Tetti, editor de PUC, que por favor te traiga a Argentina y así charlamos y conoces a tus lectores aquí en el país. Espero que sea pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Bruno. Abrazos.